No tuve tiempo de llorar, ni siquiera de preguntar por qué. La puerta se cerró con un golpe seco, como un disparo sin eco, y el silencio que quedó después fue más humillante que cualquier grito. En mis manos llevaba 2 bolsas negras, de esas para la basura. Dentro estaban mis camisas dobladas a la prisa, mi cepillo de dientes todavía húmedo, el retrato de mi madre que colgaba en el pasillo, detrás de mí, la casa que firmé con amor, delante, la acera fría y el resto del día para entender en qué momento dejé de ser bienvenida. «Ya no tienes ni derecho a la llave», me dijo Leticia antes de cerrarme la puerta en la cara. Ni una lágrima, ni una duda. Solo la certeza en sus ojos de que no le debía nada a quien le dio todo. Lo que vino después fue automático. Caminar sin rumbo, buscar las llaves del coche que todavía estaban en mi bolsillo, meter las bolsas en el maletero, sentarme en el asiento del conductor sin saber a dónde ir. No llamé a nadie, no toqué la bocina. Solo apreté el volante con las 2 manos y dejé que la rabia me recorriese los huesos, sin permiso. Nadie nace pensando que su hija te va a echar de tu propia casa. Pero mirando hacia atrás, debí haberlo intuido mucho antes. Muchísimo antes. Era un domingo tibio, de esos que huelen a café recién hecho y a pan tostado. La luz entraba en la cocina con una suavidad casi cinematográfica. Leticia reía con Francisco, su marido, mientras Elena, mi nieta, se sentaba en la alfombra con su muñeca favorita. Habíamos hecho empanadas juntas, ella y yo, como cada fin de semana desde que tenía memoria. La casa olía a cebolla frita, a horno caliente, a hogar. Leticia me abrazó por la espalda mientras fregaba los platos. «Mamá, ¿alguna vez pensaste en poner la casa a mi nombre? Por si pasa algo, tú sabes, para evitar problemas después». Lo dijo en voz baja, casi como una sugerencia inocente. Yo no respondí de inmediato. Me limité a sonreír. «Después hablamos de eso», dije. No quería pensar en herencias ni en finales. No mientras Elena me contaba cómo su muñeca ahora era veterinaria y atendía gatos mágicos. Debí haber notado la prisa en sus ojos, el modo en que Francisco miró a Leticia después de mi respuesta, como si esperaran que dijera que sí, como si ya lo hubiesen hablado. Los días siguientes fueron una serie de gestos mínimos que, en retrospectiva, gritaban traición. Leticia se ofrecía a pagar el supermercado para que descanses y después me pedía las claves de mis cuentas. Francisco decía que podía encargarse de mis trámites, que no era bueno que una mujer mayor estuviera tan expuesta. Elena, en cambio, comenzó a acercarse más. Me abrazaba en silencio. Me preguntaba si estaba bien. Me decía cosas como: «Mamá y papá están raros, ¿verdad?». Un martes, encontré una copia nueva de la llave de la casa sobre la mesa del comedor. «Para Francisco», me dijo Leticia. «Le cuesta llegar cuando no estoy, y no quiero que se quede fuera». Pero yo nunca la vi darle esa llave. Un jueves, mi correo comenzó a llegar abierto. El banco me llamó para confirmar una transferencia que no recordaba haber hecho. Me sentí observada en mi propia casa, como si ya no fuera mía. Un día Leticia llegó con un notario. «Solo para firmar una autorización, mamá, nada grave. Así, si pasa algo, no perdemos tiempo en trámites». Firmé. Lo hice confiando. Lo hice como quien no imagina que su hija pueda usar su amor como un arma. Dijo que era una escritura de respaldo, que todo seguiría igual, que no me preocupara. Francisco empezó a proshablar en plural. «Vamos a cambiar los muebles del comedor. Vamos a pintar el pasillo. Vamos a reorganizar la cocina». Yo no estaba incluida en ese nosotros. Leticia comenzó a cerrar la puerta de su habitación cuando hablaban. Elena ya no jugaba tanto en la sala. Me abrazaba más fuerte, pero hablaba menos. Y entonces, una mañana,
volviendo del mercado, encontré mis cosas en la entrada. Bolsas negras, mi bata doblada sobre la verja. Una nota. «Mamá, no es sano que sigas aquí. Te estás confundiendo. Esto es lo mejor para todos». Toqué el timbre. Leticia abrió con la seguridad de una dueña. «Ya no tienes derecho ni a la llave», dijo, y cerró la puerta. Elena gritó desde adentro. «¡Abuela!». Pero ya no podía acercarse. Francisco la tomó del brazo, la arrastró al interior. No grité, no lloré, solo bajé las escaleras y me senté en el coche. Pasé la noche en un motel viejo, con las cortinas raídas y un zumbido constante de nevera oxidada. Pensé en llamar a Enrique, un amigo de Alfredo, mi difunto esposo. Pensé en ir a casa de una vecina, pero no quería compasión, quería entender, quería memoria. Saqué los papeles, busqué la escritura original. No estaba. Recordé el día que firmé aquel documento frente al notario. Empecé a dudar. ¿Qué firmé exactamente? ¿Qué decía la letra pequeña? Empecé a reconstruir los diálogos, las frases, las miradas. Me di cuenta de que me habían tendido una trampa con guantes blancos. Me expulsaron con sonrisas. Me borraron como si yo fuera una carga, una vieja estorbo, una abuela que ya no suma, solo ocupa espacio. Y entonces, esa noche, mientras el televisor encendido del motel hablaba solo en voz baja, decidí que no iba a pelear, no iba a rogar, iba a observar. Y luego, iba a actuar. Dormí con un ojo abierto y el otro en los recuerdos. Cada grieta del techo del motel parecía dibujar el mapa de una traición larga, silenciosa, tejida durante años. Cuando amaneció, mi primer pensamiento fue Elena. Su voz llamándome desde dentro de la casa, su brazo estirado intentando alcanzarme antes de que Francisco la empujara hacia atrás. Ese gesto no se me salía del pecho, como si aún pudiera escuchar el golpe de sus zapatillas sobre el suelo de madera mientras corría hacia la puerta. Salí temprano. No tenía dirección, pero sí un propósito. Conduje hasta la notaría donde firmé aquel papel con Leticia. Llevaba una copia de lo que ella me había dado en una carpeta verde que aún olía a casa vieja. Pregunté por el notario, Vicente. Me dijeron que estaba en una reunión. Esperé. Durante 1 hora, conté los cuadros torcidos de la sala. El zumbido del aire acondicionado. El sonido de las teclas que apretaba la secretaria al ritmo de su masticar de chicle. Cuando Vicente finalmente me recibió, me miró como si no me recordara. Le mostré la copia. Le pregunté qué exactamente había firmado aquel día. Sus cejas se alzaron. Su voz se volvió más cuidadosa. «Doña Isabel, este documento es una cesión total de derechos. Usted transfirió la propiedad a nombre de su hija. La casa ya no está a su nombre». No entendí de inmediato. El mundo pareció inclinarse un poco hacia la izquierda. Pero ella me dijo que era solo una autorización para trámites legales. Una especie de respaldo, nada definitivo. Vicente tragó saliva. No negó nada. No confirmó tampoco. Se limitó a decir: «Aquí tengo su firma. Está notariado. Todo fue registrado hace 3 semanas». 3 semanas. Leticia ya había ejecutado el golpe antes de echarme. Me senté fuera de la notaría sin saber si estaba respirando. La carpeta verde en el regazo. Mis manos abiertas sobre las rodillas. Esa casa no era solo una construcción, era mi vida entera. Cada rincón había sido pintado con mis manos. Cada cuadro, cada cortina, cada grieta tenía mi historia. Yo había criado a Leticia ahí. Había parido sola en la habitación del fondo. Había cuidado a Alfredo cuando la enfermedad lo dobló. Ahora todo eso tenía el nombre de Leticia. Y ella me había echado como si fuera una inquilina incómoda. Fui al banco. Pedí revisar mis movimientos.
El gerente, César, me conocía desde hacía años. Dudó, pero después de mostrarle mi identificación, accedió a mostrarme los registros. Ahí estaban. Transferencias a una cuenta conjunta entre Leticia y Francisco. Retiros de efectivo. Compras a nombre de Francisco. Una moto, electrodomésticos. Me sentí vaciada. ¿Puede imprimir todo eso?, pregunté. Claro, pero si va a hacer una denuncia, le recomiendo hablar con un abogado. Eso haría. Llamé a Enrique. No era solo un viejo amigo de Alfredo. Había sido abogado durante 40 años. Tenía una memoria aguda y una lengua que podía cortar mármol. Le conté todo, pausadamente, sin adjetivos. Del otro lado del teléfono, silencio. Luego, una respiración lenta. Ven a mi casa. No digas nada por teléfono. No respondas a nadie. No confrontes todavía. Trae todos los papeles. Fui. Su casa olía a papel y café quemado. Me recibió con un abrazo que no necesité pedir. Me senté frente a él. Abrí la carpeta. Le mostré todo. También las fotos de mis pertenencias tiradas en bolsas de basura. Esto es peor de lo que pensaba, murmuró. Te despojaron legalmente con una sonrisa en la cara. Pero se puede revertir. Vamos a necesitar pruebas, grabaciones y sobre todo, tiempo. Asentí. No dije nada. Pero algo en mí se quebró y se enderezó al mismo tiempo. No iba a dejar que mi historia terminara así. Enrique empezó a moverse con precisión quirúrgica. Me explicó qué debía grabar, cómo obtener mensajes, cómo hacer que Leticia hablara sin saber que estaba siendo registrada. También me pidió que guardara toda interacción escrita, que no borrara ni un solo mensaje. Regresé al motel. Esa noche no dormí. Empecé a anotar cada detalle. Recordé los días en que Leticia llegaba con papeles nuevos para organizar las cuentas. Busqué en mis viejos correos. Encontré archivos firmados digitalmente. Abrí carpetas. Tomé fotos. Creé un respaldo en la nube. Leticia me había enseñado a ser cuidadosa con las finanzas. Irónicamente, ahora usaría eso en su contra. A la mañana siguiente fui a la escuela de Elena. Me quedé frente a la reja, sin acercarme. Esperé a verla salir. Cuando me vio, se detuvo. Corrió hacia mí. ¡Abuela! La abracé. Un abrazo corto, apretado, lleno de miedo. ¿Estás bien?, me preguntó. No del todo. ¿Y tú? Me miró. Bajó la mirada. Asintió. Papá ya duerme en tu cuarto. Mamá dice que tú estás de viaje. No supe qué responder. Te voy a escribir desde la tablet, pero no le digas a mamá. Me puse de rodillas. La miré a los ojos. Quiero que sepas que no te dejé. Me sacaron. Pero volveré. Solo necesito tiempo. ¿Lo entiendes? Asintió otra vez, con fuerza. Me fui antes de que los maestros notaran mi presencia. Esa noche Leticia me escribió. Mamá, deja de aparecer en la escuela. Estás haciendo un escándalo. Estás enferma. No puedes andar por ahí así. Ya te dijimos que esto es por tu bien. No respondí. Tomé una captura de pantalla. Guardé el mensaje. La rabia ya no me dolía. Me iluminaba. Empecé a grabar mensajes, llamadas. Me comuniqué con antiguos amigos de la familia. Descubrí que Leticia había dicho que yo le había donado la casa porque no podía vivir sola, que ya no estaba en mis cabales, que necesitaba supervisión, una campaña silenciosa, una narrativa construida sin mi voz. Enrique me ayudó a armar un documento legal para impugnar la cesión de propiedad por vicio de consentimiento. Alegamos engaño, manipulación, abuso de confianza. La lucha legal apenas empezaba, pero yo ya no era una madre herida, era una mujer en guerra. Compré una grabadora oculta,
Comencé a rondar los lugares donde sabía que Leticia estaría. Una vez la encontré en el supermercado. Me acerqué con sonrisa tranquila. Le pregunté cómo estaba Elena. Bien. No quiere saber nada de ti. Lástima, porque yo tengo muchas cosas que contarle. Sus ojos se endurecieron. No amenaces, mamá. Sabes que estás vieja. No vas a ganar esta pelea. Grabado. Todo. Me fui. Cada palabra, cada mirada, cada humillación. Ya no dolían. Eran piezas de mi defensa. Francisco publicó en redes una foto con la casa al fondo. Nuestro nuevo hogar, después de tanto esfuerzo. Comentarios llenos de bendiciones. Captura de pantalla. Prueba. Yo no escribí nada. No desmentí. No caí en su juego. Planeaba en silencio. Cuando me acostaba en la cama dura del motel, cerraba los ojos y recordaba el sonido de la puerta cerrándose en mi cara, no como herida, sino como motivo. Leticia pensaba que había ganado. No sabía que yo ya no era la misma. No era fácil mantener la calma. Algunas noches me sorprendía temblando sin saber por qué. Otras, me quedaba mirando el techo oscuro del motel, preguntándome cómo no vi todo antes. Pero ya no tenía espacio para lamentos. Me había convertido en otra. Callada sí, pero no vencida. Enrique me había pedido paciencia. La ley camina lenta, repetía, pero si está bien guiada, aplasta como piedra. Yo confiaba en él, pero no me bastaba con lo legal. Quería verlo, sentirlo, que ellos supieran que no me habían roto. Un día, muy temprano, volví a pasar frente a mi antigua casa. Desde la vereda opuesta, observé por unos minutos. Las cortinas eran nuevas, unas grises, sin vida, diferentes de las que yo misma había cosido a mano. En la entrada, una jardinera de plástico que jamás habría permitido. La fachada tenía ese aire de casa tomada, como si el alma se le hubiera ido junto conmigo. Me dolía, pero también me confirmaba algo. Sin mí, esa casa era solo una estructura vacía. Francisco salió con su moto, acelerando con arrogancia. Lo seguí con la mirada hasta que desapareció por la esquina. Justo en ese momento, Leticia abrió la puerta para sacar la basura, y fue entonces cuando la vi. La cámara de seguridad, un pequeño lente negro en la parte superior de la puerta, era nueva. No estaba cuando yo vivía ahí. Sentí un escalofrío. No solo me habían echado, también querían vigilar mi sombra, controlarlo todo. Me alejé antes de que me viera. Esa noche le escribí a Enrique. Colocaron cámaras. Están paranoicos. Perfecto. Lo paranoico es útil cuando lo combinas con estrategia, me respondió. A la mañana siguiente fui a una tienda de electrónica. Compré una grabadora diminuta, una batería de repuesto y un dispositivo para copiar archivos de cámaras de seguridad. No sabía si lo usaría, pero necesitaba estar preparada. En paralelo, seguía recibiendo mensajes de Elena desde su tablet. Escribía con cuidado, como si temiera ser descubierta. Un día me mandó una foto, el cuarto que había sido mío, ahora con una nueva cama. «Mamá duerme ahí ahora», decía el mensaje. Sentí un puñal en el estómago, pero la peor parte venía después. «Papá se metió en tu ropero. Repartieron tus perfumes. Uno lo tiene mamá, otro mi prima». Cada cosa que había construido con amor estaba siendo saqueada como botín, y Elena lo veía todo. Le respondí con calma, como si quisiera protegerla del mismo dolor que me carcomía. «Eso no es tu culpa. Solo quiero que sepas que voy a arreglar esto, por ti también». Después de eso, Elena empezó a mandarme audios, breves. En uno se escuchaba la voz de Leticia diciendo:
Si vuelve a aparecer en la escuela, llamo a la policía. En otro, Francisco decía algo peor. Tu abuela está loca. Si sigue insistiendo, la vamos a internar. Internar. Esa palabra me cayó como un cubo de agua helada. Habían pensado en todo. No solo me quitaron la casa y el dinero, ahora querían borrar mi voz, declararme incapaz, desaparecerme. Guardé esos audios como diamantes, pruebas, ecos de su crueldad. Enrique, al escucharlos, solo dijo: «Estamos cerca, no pierdas el eje. Esta guerra no se gana con gritos, se gana con control». Empecé a frecuentar una pequeña biblioteca comunitaria, no solo para tener internet gratis, sino porque era un lugar donde nadie me conocía. Desde ahí, accedí a foros legales, leí casos similares. Algunas historias eran aún más oscuras que la mía. Padres despojados, abuelas echadas, mujeres que confiaron en sus hijos y fueron reducidas a basura. Pero en cada una de esas historias también había un punto de quiebre, un momento exacto donde todo se revertía. Yo estaba buscando el mío. Mientras tanto, Leticia y Francisco se mostraban como reyes. Publicaban fotos en la terraza, con copas de vino. Hacían cenas con amigos. Hasta organizaron un baby shower para una prima lejana en el patio que yo había construido con mis manos. Una vecina me mandó las fotos. «Están diciendo que tú te fuiste porque no podías mantener la casa sola», escribió. Mentiras. Y nadie las desmentía. Francisco, por su parte, había empezado a recibir paquetes en la casa. Compras online, todo a mi nombre. Enrique me dijo que eso era clave. Está utilizando tu identidad para financiar sus caprichos. Es una bomba que podemos detonar cuando llegue el momento. Un día fui a una comisaría a pedir copia de mi propia denuncia. El oficial me miró con lástima. «¿La echaron de su casa, señora?» Asentí. Es común, más de lo que cree. Pero pocas lo enfrentan. Usted es valiente. No respondí. Solo pedí el papel, lo doblé y lo guardé. Esa noche, mientras cenaba sola en el cuarto del motel, pensé en Alfredo, en cómo él siempre decía que la gente no cambia, solo se desenmascara. Leticia no se había vuelto cruel de un día para otro. Solo se quitó la máscara cuando creyó que yo ya no podía hacerle daño. Grave error. Un jueves, me crucé con Vicente en una cafetería. Él intentó evitarme, pero lo enfrenté. Le pregunté si Leticia le había ofrecido algo a cambio de su silencio, dinero, favores, protección legal. Él no negó. Solo dijo: «No quiero problemas». Grabé toda la conversación. La carpeta digital que tenía en la nube ya pesaba más de 1 gigabyte. Pruebas, audios, documentos, imágenes. Enrique me dijo que con eso ya podíamos iniciar el proceso para impugnar la cesión. Pero también me pidió una cosa más. Necesitamos una confesión directa. Que ella admita que te engañó. Que no fue un acuerdo voluntario. Era difícil. Leticia ya no confiaba en mí. Me evitaba. Me bloqueó de todos lados. Pero aún tenía a Elena. Le pedí a mi nieta que grabara una conversación con su madre. Que hiciera preguntas inocentes. Que dejara el celular grabando mientras hablaban del tema. Me dijo que sí. Y lo hizo. El audio me llegó una semana después. Leticia riendo. «Tu abuela era tan ingenua. Firmó todo creyendo que era un poder temporal. Pobrecita. Si supiera que yo ya había vendido la idea a Francisco desde antes». Esa frase era dinamita. Lloré. No por la traición, sino por tenerlo grabado. Por tener el alma de mi hija expuesta en un archivo de audio. Enrique me dijo: «Con esto no solo recuperas la casa, también podés ponerla en la mira judicial». Pero no quería venganza, quería justicia y sobre todo quería desaparecer de sus vidas con la frente en alto.
Planeé en silencio. Ya sabía cómo hacerlo. Faltaba poco. La noche que recibí el último audio de Elena, no dormí. No era insomnio de dolor. Era otra cosa. Una especie de electricidad interior que no me dejaba quedarme quieta. Caminé de un lado a otro en la habitación del motel, con la grabación reproduciéndose una y otra vez en mi cabeza. Tu abuela era tan ingenua. Firmó todo creyendo que era un poder temporal. Yo ya había vendido la idea a Francisco desde antes. Esas palabras no eran solo una confesión, eran una llave. Enrique me llamó al día siguiente. Ya está, Isabel. Es hora de que tomes una decisión. Podés iniciar una demanda por estafa, podés revertir la cesión, podés pedir embargo preventivo. Pero hay algo más, dijo con tono bajo. Podemos hacer que no vean venir lo que viene. Le pedí que me lo explicara con detalle. Yo quería más que justicia. Quería silencio, corte, paz. Él me propuso una opción que sonaba casi poética. Podemos transferir la propiedad de la casa a un tercero. Una donación con reserva de usufructo. Leticia no podría tocar nada, ni vender, ni alquilar. Y lo mejor, podemos hacer todo sin que se entere, hasta que sea tarde. Eso implicaba jugar a largo plazo, fingir que todo estaba normal, que yo había desaparecido, que no quería pelear. Mientras tanto, Enrique movería los hilos legales. Yo solo tenía que mantenerme invisible. Acepté, con voz firme y sin temblar. Durante semanas me convertí en una sombra. No usaba el celular, más que en redes públicas. Caminaba por barrios donde nadie me conocía. Usaba gorros, lentes. Evitaba mirar a la gente a los ojos. No por vergüenza, por estrategia. Vendí mis pocas joyas a un anticuario. Guardé ese dinero en una cuenta aparte. Enrique me ayudó a crear una sociedad ficticia. Inmobiliaria Rafaela S.A. El nombre lo elegí por mi madre. Ella siempre decía que si algo malo pasaba en casa, el té de menta lo curaba todo. Firmamos papeles en una escribanía del centro. Llevé la cédula vencida, una copia de mi firma legal y un poder notarial que me permitía actuar sin presencia física. Enrique tenía todo previsto. En paralelo, seguí recibiendo noticias de Elena. Una tarde me escribió. Hoy mamá gritó que ella es la dueña de todo, que vos no sos nada, que Francisco está viendo opciones para hipotecar la casa y abrir un bar. Era perfecto. Se sentían tan seguros que estaban cavando su propia tumba. Esa misma semana Francisco publicó en sus redes una historia con la leyenda: Nuevos comienzos. Todo desde cero, pero con las herramientas adecuadas. Y una nafuash, foto de él en mi antigua cocina, con una laptop y una copa de vino. Yo guardaba cada cosa, cada imagen, cada texto. Tenía una carpeta con el nombre: Reconstrucción. No era para el juez, era para mí, para recordarme por qué hacía todo esto. En uno de esos días grises, recibí una llamada anónima. Era Vicente. Isabel, sé que no tengo derecho, pero quería que supieras que Leticia está diciendo por todos lados que te fuiste porque estabas mal de la cabeza, que no podías vivir sola, que firmaste todo porque querías paz antes de morir. Tragué saliva. Le pregunté por qué me contaba eso ahora. Porque me duele, señora. Usted me ayudó cuando nadie más lo hizo. Y ahora, verla tratada como basura, no puedo dormir. Le agradecí. Le pedí que no hiciera nada más, que se mantuviera al margen. Vicente era un testigo más, un eco de la conciencia que ellos ya no tenían. Después de esa llamada, le pedí a Enrique acelerar el proceso. Él asintió. La escritura ya está lista, solo falta la notificación formal. Sonreí, pero aún faltaba el gesto final. El símbolo, algo que marcara el corte definitivo.
Un día fui a una feria de antigüedades. Caminé sin rumbo entre muebles viejos, libros con olor a humedad y platos de porcelana resquebrajados. En un rincón vi una caja de madera con llaves oxidadas. Cientos, todas diferentes. De puertas que ya no existen, de casas demolidas, de vidas que se fueron. Elegí una. Era dorada, curva, con una inscripción ilegible. La colgué en una cadena y la guardé en mi bolso. Esa sería mi nueva llave. Mi señal. Pasaron los días. El expediente avanzaba. Enrique hizo las notificaciones. Leticia firmó papeles sin saber lo que implicaban. Francisco también. Ellos creían que estaban regularizando una sucesión, pero en realidad estaban entregando lo que no les pertenecía. Elena seguía escribiéndome. Me mandaba dibujos. Una vez me dibujó con una capa. Le pregunté qué era. «Es tu escudo», respondió. A veces me emocionaba tanto que tenía que apagar el teléfono para no llorar frente a los demás. El motel se convirtió en mi cuartel. Ahí diseñé cada movimiento. Desde ahí envié cartas, preparé documentos, redacté mi testamento nuevo. Dejé todo cerrado, legalmente blindado. Una mañana, Enrique me mandó un mensaje con solo una frase. «Todo está firmado. Ya no pueden mover un solo ladrillo sin tu autorización». Lloré, pero no por debilidad. Era alivio, era justicia. La casa estaba a mi nombre otra vez, pero no pensaba volver. Lo siguiente fue desconectar. Cambié el número. Cerré todas mis redes. Eliminé cuentas bancarias viejas. Doné ropa. Regalé libros. Me quedé con una maleta pequeña, una caja de madera con fotos y una tetera que había sido de mi abuela. Desaparecí. Leticia no entendió nada al principio. Francisco me buscó en registros. Elena me dijo que preguntaban en hospitales, en estaciones, de policía, en la escuela. No respondí. Estaba viva, pero no para ellos. Y entonces llegó el momento del giro. Una mañana, Leticia recibió una notificación judicial. La casa ya no era suya, ni de Francisco, ni de nadie más que de la empresa a nombre de Isabel, la que llevaba el nombre de mi madre. Intentaron gritar, patalear, hacer posteos con llanto fingido. Dijeron que los había estafado, que les arruiné la vida, que no tenían dónde vivir. Pero todo estaba documentado. Cada firma, cada grabación, cada mensaje. No tenían escapatoria. La casa, esa que tanto despreciaron, que desarmaron pieza por pieza, ahora les cerraba las puertas. Ya no podían entrar. Yo tenía la llave. No pensaba usarla. Pasaron los días después de la notificación y la casa permaneció cerrada. El silencio era una carga pesada, como si las paredes guardaran secretos que ya no tenían dueño. Leticia y Francisco no podían creer lo que veían. Por fuera, la fachada parecía la misma, pero por dentro era un símbolo de derrota. Cada ventana, cada grieta en el muro, era un recordatorio mudo de que el poder les había sido arrebatado, sin un solo grito. Recibí llamadas y mensajes, a veces con insultos, otras con súplicas veladas. Pero jamás respondí. Aprendí que en el silencio también se gana. Mi nueva vida era un refugio construido con la tranquilidad de saber que mi historia no se repetiría. Una mañana, mientras preparaba un té de menta en una taza que perteneció a mi madre, recibí una carta sin remitente. La abrí con cuidado y dentro había una fotografía. Era Elena, tomada desde la distancia, con la mirada perdida y el rostro apagado. En el reverso, un mensaje escrito a mano. Sigo viendo todo. No estoy de su lado. Fue un golpe inesperado. Mi nieta, el puente que aún podría unirnos, parecía haberse resignado al juego cruel de su madre y Francisco. Pero yo sabía que ella veía más de lo que decía.
Había una verdad oculta en sus silencios, una lucha interna que solo el tiempo revelaría. Con ese pensamiento decidí que debía acercarme, pero sin apresurar las cosas. No podía arriesgarme a perderla también. Así que comencé a enviar pequeños detalles. Un libro que le gustaba, un collar que usaba su madre cuando era niña, cartas sin destinatario con recuerdos de momentos felices. Poco a poco, recibí respuestas. No palabras directas, sino gestos. Una flor en la puerta del motel, un dibujo en la pared del baño, una canción que sonaba en la radio cuando menos lo esperaba. Sentí que la semilla de la esperanza germinaba en medio de tanta oscuridad. En paralelo, Leticia y Francisco intentaban maniobras desesperadas. Publicaban videos acusándome de abandono, de haberles dejado sin nada, de ser egoísta. Pero la verdad era otra. Yo había entregado la casa, mi patrimonio, pensando en protegerlos, pero ellos la usaron como arma para destruirme. En uno de esos videos, Leticia apareció llorando frente a la cámara, diciendo: «Mi madre no es quien creen, me robó todo, me dejó en la calle». Vi esa grabación con la calma de quien sabe que la justicia no es un espectáculo. Tomé nota de cada palabra, guardé cada archivo. Enrique y yo preparamos un dossier legal para responder con pruebas contundentes, demostrando la falsedad de sus acusaciones. Pero lo que más me sorprendió fue el giro final de Leticia. En una reunión familiar con Vicente y Elena, comenzaron a discutir abiertamente. Francisco confesó que había vendido parte de sus pertenencias para mantener su lujosa vida fuera de la casa. Leticia, enfurecida, acusó a Francisco de traición. Esa fractura en su alianza me dio aire fresco. Vicente, siempre leal, comenzó a cuestionar a Leticia en privado. Me envió mensajes desde la sombra, ofreciéndose a colaborar para recuperar la dignidad de la familia. Así, la tensión crecía, pero también la posibilidad de redención. Una noche, sentada frente a la chimenea en el motel, escribí las palabras que marcarían mi futuro. No soy la víctima, soy la que decide su destino. Cerré el cuaderno y apagué la luz. Afuera, la ciudad dormía mientras yo trazaba mi camino en silencio. Decidí que el próximo paso sería enfrentar a Elena, no con gritos ni reproches, sino con la verdad desnuda y la paciencia de quien sabe esperar. La llamé. Su voz temblaba al otro lado del teléfono, mezcla de miedo y esperanza. «Abuela», dijo, «quiero entender». Le conté todo, con detalle, sin esconder nada. Ella escuchó. En su silencio, sentí el inicio de una conexión renovada. Elena se convirtió en mi aliada silenciosa. Empezamos a planear juntos la reconstrucción. Mientras Leticia y Francisco seguían hundiéndose en sus mentiras, nosotros levantábamos los cimientos de una nueva historia. La casa, aunque cerrada, ya no era solo un símbolo de pérdida. Era el lienzo en blanco donde pintaríamos nuestro renacer. Una tarde recibí una foto de Elena, ella con Vicente, caminando hacia la casa, con las llaves que yo le había dado en secreto. Un gesto de confianza que me llenó el alma. Supe entonces que la batalla no había terminado, pero que la victoria ya estaba en marcha. Porque la justicia silenciosa no grita, espera, actúa y finalmente resplandece. Y en ese momento, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, entendí que nada ni nadie podría arrebatarme la paz que construí con mis propias manos. El día amaneció gris, como si el cielo también llevara el peso de lo que estaba por venir. En el pequeño apartamento donde me había refugiado, cada objeto parecía cargar con la memoria de una vida que me habían intentado arrebatar. La taza de porcelana con la flor azul, el retrato de mi madre en la pared, el aroma tenue a café recién hecho. Todo formaba parte de un pasado que se resistía a morir. Sentada frente a la ventana, veía pasar a los transeúntes, vidas ajenas,
que parecían no tener idea del huracán que me envolvía. Elena me llamó temprano. Su voz sonaba distinta, más firme, como si la decisión que habíamos tomado juntos comenzara a aferrarse en su corazón. Me contó que Vicente se había mostrado dividido entre la lealtad a Leticia y su deseo de justicia. También que Francisco empezaba a perder el control. Sus redes sociales se habían convertido en un campo de batalla donde la verdad y la mentira se enfrentaban sin piedad. Pero para nosotros, cada ataque era un impulso más para avanzar con cautela y estrategia. Decidí que era momento de actuar en terreno. No podía quedarme encerrada, esperando que la justicia viniera sola. Con Enrique planificamos una visita sigilosa a la casa, ahora en manos de Elena y Vicente. Queríamos verificar el estado del inmueble, buscar cualquier señal de manipulación o daño y, sobre todo, demostrar que el hogar no había dejado de ser mío y de mi familia. El día estaba nublado cuando llegamos. Las calles estaban vacías y el olor a humedad invadía el aire. La puerta principal, una vez robusta y bien cuidada, mostraba signos de desgaste. Las bisagras chirriaban como quejidos antiguos. Entramos sin hacer ruido, como si nos convirtieran en fantasmas de un pasado que aún respiraba entre esas paredes. Cada habitación contaba una historia. El salón con sus cortinas raídas y el polvo asentado en los muebles. La cocina con la llave del agua goteando lento. Un sonido persistente y obsesivo. La habitación de Elena con sus libros desordenados y una carta doblada en el escritorio. La leí en voz baja. Era un mensaje de Leticia para Elena, lleno de reproches disfrazados de consejo. «Recuerda quién manda aquí», decía al final, con una tinta que parecía tan venenosa como sus intenciones. Mientras avanzábamos encontramos algo que no esperaba, una cámara de seguridad oculta en la sala. Al revisar las grabaciones, descubrimos horas de videos donde Leticia y Francisco aparecían conversando con personas desconocidas, haciendo planes, manipulando documentos, hablando de acciones legales que pretendían silenciarme para siempre. Fue un golpe, pero también una revelación vital. Con esa prueba en mano, Enrique y yo organizamos una reunión con nuestro abogado. Estábamos listos para contraatacar, pero esta vez con la ventaja de la información y la verdad. La estrategia cambió. No solo responderíamos a las agresiones, sino que tomaríamos la iniciativa para recuperar lo que era legítimamente mío. Mientras tanto, Elena comenzó a mostrar señales de un despertar. Ya no era la joven temerosa y callada que había conocido. Ahora era una mujer decidida, que comprendía el juego oscuro en el que había estado atrapada. A través de sus mensajes y visitas discretas, supe que la reconciliación con Vicente y conmigo era posible, pero que la sombra de Leticia aún era larga y peligrosa. Un día, al regresar al apartamento, encontré un paquete en la puerta. Dentro, una carta y un libro antiguo, con las páginas amarillentas por el tiempo. La carta era de Leticia, una confesión disfrazada de amenaza. No creas que ganarás. El pasado siempre vuelve para castigar. Pero el libro era diferente. Era un diario de mi madre, lleno de notas, recetas y reflexiones sobre la familia y la fortaleza en la adversidad. Leer aquellas páginas fue como escuchar una voz amiga que me guiaba en la oscuridad. Mi madre había enfrentado sus propios demonios, había sufrido traiciones y pérdidas, pero siempre había encontrado la manera de levantarse con dignidad. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma, una inspiración para no rendirme. Decidí compartir ese legado con Elena. Nos reunimos en un café discreto y entre sorbos de café amargo le entregué el diario. Su mirada se iluminó y por primera vez vi en ella la chispa de esperanza que yo había sentido al leerlo. Era el inicio de un puente invisible entre nosotras, un lazo que ni Leticia ni Francisco podrían romper.
Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y esperanza. Las amenazas continuaban, los insultos en las redes sociales se volvían más agresivos, pero también aumentaba la fuerza de nuestra alianza. Vicente, aunque cauteloso, se acercaba cada vez más a nuestro lado, cansado de las mentiras y la manipulación. En una llamada nocturna, Elena me confesó que estaba lista para enfrentar a su madre, para romper el ciclo de dolor y mentiras. Quería que la justicia no fuera solo un sueño, sino una realidad tangible. Sentí orgullo y miedo al mismo tiempo, porque sabía que esa batalla no sería fácil ni rápida. Preparé entonces un plan. No sería una confrontación explosiva, sino un acto silencioso de poder y verdad. Reunimos documentos, testimonios, grabaciones, cada pieza que desmontaba la farsa de Leticia y Francisco. Enrique trabajó incansablemente para preparar la demanda que presentaría en los tribunales mientras yo me mantenía firme, sin mostrar debilidad. La noche antes de entregar el expediente, me senté en el balcón del apartamento, mirando la ciudad iluminada por luces lejanas. Pensé en todo lo que había perdido y ganado, en las heridas invisibles que aún sanaban, en la fuerza silenciosa que me había llevado hasta allí. Cerré los ojos y respiré profundo, como quien se prepara para la tormenta y la calma que viene después. Al día siguiente, con el expediente en manos del abogado, sentí una liberación inesperada. Ya no estaba sola ni derrotada. Cada prueba, cada palabra escrita, era una pieza de justicia que construíamos con paciencia. La batalla legal comenzaba, pero yo sabía que la verdadera victoria estaba en no perder mi dignidad, en mantener mi voz cuando todo parecía querer silenciarme. Y mientras la tormenta arreciaba afuera, yo me mantenía firme, implacable, invencible en el silencio. El tribunal estaba en silencio cuando entré por primera vez. No era solo un lugar de leyes, sino el escenario donde se definiría la dignidad que me habían intentado arrebatar. El aire olía a madera vieja y a la mezcla de perfumes discretos que usaban los asistentes. Mis pasos resonaban en el pasillo largo, y cada latido en mi pecho era un tambor que marcaba el ritmo de esta nueva batalla. Sentía las miradas que pasaban de indiferentes a curiosas. Algunos juzgaban sin conocer, otros parecían comprender la historia oculta detrás de mi silencio. Elena me acompañaba, su mano apretando la mía con firmeza. Un gesto pequeño, pero que contenía el peso de toda nuestra alianza. Vicente no pudo venir. Estaba en un juicio paralelo contra Francisco, quien intentaba desesperadamente mantener su fachada intacta. La sala se llenó poco a poco de personas, abogados, testigos y una sombra que parecía flotar en el fondo. Leticia, observando con ojos fríos, calculadores. Cuando el juez pidió que iniciáramos, tomé una bocanada profunda de aire y empecé a relatar la verdad que había acumulado durante meses, dejando que cada palabra, cada prueba, cayera con precisión quirúrgica sobre la mesa. No era solo una demanda legal, era un acto de justicia silenciosa, una reivindicación que construía paso a paso, sin gritos ni lágrimas, con la fuerza contenida de quien sabe que el tiempo está de su lado. Elena presentó los mensajes, las fotos, las grabaciones. Cada evidencia desmontaba la farsa que Francisco y Leticia habían tejido con tanta malicia. Mientras hablábamos podía ver cómo algunos en la sala intercambiaban miradas nerviosas. La máscara de inocencia empezaba a resquebrajarse ante la verdad. La tensión crecía como una marea invisible, y yo sentía cómo el poder de nuestra historia se filtraba en cada rincón. Al terminar, el juez se retiró a deliberar. Y en ese momento, Leticia se acercó a mí. No dijo una palabra, solo me lanzó una mirada helada, un gesto que intentaba intimidar, pero que en realidad evidenciaba su miedo. Respondí con una sonrisa contenida, porque sabía que esta batalla ya no era solo mía,
sino de todas las mujeres que habían sido silenciadas por el egoísmo y la traición. Los días siguientes fueron una mezcla de espera y pequeños avances. Vicente, después de ganar su juicio, se unió con más fuerza a nuestro lado, y Francisco comenzó a mostrar grietas en su defensa. Pero Leticia no se rendía. Usaba las redes sociales para lanzar ataques velados, videos donde se presentaba como víctima de una conspiración, tratando de manipular a quienes aún creían en ella. En ese momento comprendí que la lucha no era solo legal, sino también moral y emocional. Decidí responder no con palabras, sino con acciones silenciosas que hablaran por sí solas. Empecé a compartir fragmentos del diario de mi madre en un blog anónimo, historias de resiliencia y fortaleza que inspiraban a otros a no rendirse. Elena me ayudaba con las publicaciones y juntas construíamos una comunidad de apoyo que crecía día a día. Una noche, mientras revisaba mensajes de esa comunidad, recibí uno que me conmovió profundamente. Una mujer que había pasado por una situación similar me agradecía por darle esperanza. Sentí que mi voz, aunque contenida, estaba empezando a romper cadenas más allá de mi propia historia. Pero la verdadera prueba llegó cuando recibí una llamada de Vicente. Había encontrado documentos que Leticia había ocultado, pruebas que podían cambiar el rumbo del juicio. Esa noche no dormí, repasando mentalmente cada paso, cada riesgo. Sabía que la justicia requería paciencia, pero también determinación. Decidí reunirme con Elena en el parque donde solíamos caminar antes de todo esto. El aire fresco y el olor a tierra mojada parecían limpiar la tensión acumulada. Caminamos en silencio, hasta que ella rompió el silencio con una frase que aún resuena en mi memoria. «Mamá, no estás sola. Esto termina aquí, y juntas». Fue un momento de conexión profunda, un pacto silencioso que fortaleció nuestra lucha. En ese instante entendí que la batalla no era solo por una casa, sino por recuperar el respeto, la verdad y el amor que habíamos perdido. Los días siguientes fueron frenéticos. Enrique nos ayudó a preparar la presentación de esas nuevas pruebas al tribunal, mientras yo me mantenía firme, sin mostrar miedo ni dudas. Sabía que cada paso nos acercaba a la justicia, pero también a un desenlace que podría cambiar nuestras vidas para siempre. La mañana de la audiencia decisiva, desperté temprano, con la mente clara y el corazón en calma. Me vestí con la ropa que había elegido para esta batalla, sencilla, pero con un aire de determinación. Al salir, sentí el peso de todas las miradas, pero también la fuerza de mi propia voz. En el tribunal, mientras presentábamos las nuevas pruebas, sentí cómo el ambiente cambiaba. Leticia intentaba interrumpir con argumentos débiles, pero el juez mantenía la compostura, dejando que la verdad hablara por sí sola. Cada documento, cada testimonio, construía un muro impenetrable contra las mentiras. Finalmente, cuando el juez anunció que se tomaría un tiempo para deliberar, la sala se llenó de un silencio expectante. Miré a Elena, que sostenía mi mirada con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Afuera, el sol comenzaba a asomarse, iluminando la ciudad con una luz que parecía prometer un nuevo comienzo. Al regresar a casa, sentí una paz inesperada. Sabía que, pase lo que pase, habíamos luchado con dignidad y verdad. Y mientras cerraba la puerta detrás de mí, escuché el sonido de una llave girando en la cerradura, un símbolo de que, finalmente, el control estaba regresando a mis manos. El día que el juez anunció el veredicto, la tensión en mi pecho se había convertido en un nudo sólido, imposible de ignorar. La sala estaba colmada de miradas que buscaban en mis ojos una señal, un indicio de lo que estaba por venir. Sentí cómo las manos de Elena temblaban sobre las mías, unidas en un silencio que decía más que 1000 palabras. Vicente, sentado a nuestro lado, parecía contener un huracán de emociones.
mientras Leticia permanecía rígida, intentando mantener una fachada que se desmoronaba con cada palabra que el juez pronunciaba. «El tribunal falla a favor de la demandante», dijo finalmente, y un murmullo recorrió la sala, como si el aire mismo hubiera cambiado de peso. No había gritos ni lágrimas, solo un silencio denso, lleno de la gravedad de la justicia cumplida. Pero en ese instante, yo no celebré. Sentí una calma profunda, el cierre de un capítulo doloroso que me había robado años de paz y dignidad. Leticia intentó reaccionar con palabras afiladas, acusaciones desesperadas que sonaban huecas. Francisco bajó la cabeza, derrotado ante la evidencia irrefutable. Pero yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. El peso de la traición, de la humillación, comenzaba a disiparse, reemplazado por una fuerza serena que venía de dentro. Esa noche, al volver a casa, Elena y yo nos sentamos en el jardín, bajo la luz tenue de las estrellas. El aire estaba impregnado de un aroma a tierra húmeda y flores nocturnas, un contraste con la dureza del día. En sus ojos vi la esperanza que siempre había permanecido oculta, y en mi corazón la certeza de que el silencio puede ser más poderoso que el grito. Decidí que era momento de cerrar ese capítulo para siempre. Guardé los documentos, los mensajes y las grabaciones en una caja vieja, junto con la llave que volvía a ser mía. La casa, que había sido escenario de tanto dolor, ahora representaba la fortaleza de mi espíritu indomable. Los días siguientes fueron de reconstrucción, silenciosa. Cambié las cerraduras, bloqueé accesos y poco a poco fui recuperando el control no solo de la casa, sino de mi vida. La comunidad que habíamos formado con Elena crecía y cada mensaje de apoyo era un recordatorio de que no estaba sola en esta lucha. Un día, mientras preparaba una taza de té en la cocina, sentí una presencia detrás de mí. Giré lentamente y encontré a Leticia, parada en la puerta, con una expresión que mezclaba rencor y resignación. No dijo nada, solo me miró, y en ese instante entendí que la verdadera victoria no estaba en la sentencia, sino en la indiferencia que ahora le mostraba. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario una frase que había nacido del fondo de mi alma. No necesito gritar para hacerme escuchar. Mi silencio es mi fuerza. Cerré el cuaderno con una sonrisa serena y apagué la luz. El tiempo siguió su curso, y con cada amanecer sentí que renacía un poco más. La casa dejó de ser un campo de batalla para convertirse en un refugio, un lugar donde las heridas podían sanar en paz. Elena y yo compartíamos risas auténticas, miradas cómplices y una complicidad que ninguna tormenta podía romper. Un día, mientras organizaba viejas fotos en el altillo, encontré una imagen que capturaba un instante de felicidad pura. La familia unida, sin máscaras, sin mentiras. La sostuve entre mis manos, sintiendo la textura del papel y el calor del sol que se filtraba por la ventana. Era un símbolo de lo que había perdido, pero también de lo que podía volver a construir. Decidí plantar un pequeño jardín junto a la entrada. Escogí hortensias y lavanda, flores que representaban la calma y la renovación. Cada día, al regarlas, sentía cómo mis raíces también crecían, firmes y profundas, ancladas en la verdad y en la esperanza. La última vez que vi a Francisco y Leticia fue en una reunión familiar a la que fui invitada. No por ellos, sino por Enrique, que había extendido la mano buscando sanar viejas heridas. Caminé hacia ellos con paso seguro, sin rencor ni miedo, y en mis ojos había una luz que no pudieron apagar. Nunca más, dije con voz firme pero tranquila. Nunca más permitiré que destruyan lo que construí con amor y sacrificio. Ellos bajaron la mirada, sabiendo que esta vez la guerra había terminado. Yo, en cambio,
Sentí una paz profunda, como si cada lágrima derramada se hubiera convertido en una semilla de fortaleza. Ahora, cada noche, mientras cierro la puerta y escucho el clic suave de la llave, recuerdo que la verdadera victoria no está en lo que otros pueden quitarte, sino en lo que decides conservar en tu alma. Mi historia no es solo la de una casa ni de una herencia. Es la historia de una mujer que aprendió a renacer del silencio, a caminar con dignidad y a encontrar la luz en medio de la oscuridad. Porque a veces, el mayor acto de coraje es simplemente cerrar la puerta y seguir adelante. El silencio de aquella mañana era distinto. No era el silencio pesado del miedo ni la opresión, sino un silencio cargado de una calma profunda, de una paz que solo llega después de la tormenta más intensa. Abrí los ojos lentamente y sentí cómo el sol filtraba sus rayos a través de las cortinas, dibujando sombras danzantes sobre la pared. Todo en la casa parecía respirar, como si también reconociera que un ciclo había terminado para dar paso a otro, más luminoso y verdadero. La cocina, el aroma a té de manzanilla y menta se mezclaba con el susurro del viento que entraba por la ventana abierta. Preparé mi taza con manos firmes y mientras el vapor ascendía, recordé el camino recorrido. Las heridas, invisibles pero profundas, habían sido el precio de una lección amarga. La traición duele, pero el perdón es un acto de poder y la dignidad, la fortaleza que nadie puede arrebatar. Elena apareció con su sonrisa suave, esa que siempre fue mi refugio en los días grises. Traía consigo a Sofía, mi nieta, cuya mirada limpia y sincera era un bálsamo para el alma. Sofía se sentó en mis piernas y sus dedos pequeños jugaron con la cadena que llevaba en el cuello. Un recuerdo de tiempos mejores, un símbolo de la familia que todavía resistía, invisible y fuerte. «Abuela, ¿estás bien?», preguntó con una voz que contenía un mundo de preguntas no dichas. Asentí con una sonrisa que no necesitaba palabras. En ese momento entendí que la batalla más dura ya había quedado atrás. No había necesidad de explicaciones ni de rencores. La justicia silenciosa que había buscado no era un castigo, sino una liberación, una puerta abierta para volver a ser yo misma. Decidí salir al jardín, donde las hortensias y la lavanda florecían con la serenidad de la primavera. El aroma de las flores me envolvía, y mientras caminaba entre los arbustos, sentí que algo dentro de mí también florecía, renovado, invencible. Saqué una pequeña pala y con cuidado planté una nueva semilla, un símbolo de todo lo que estaba por venir. El sol acariciaba mi piel y por primera vez en mucho tiempo no sentí frío ni miedo. Recordé las noches interminables de dudas, la humillación de ser excluida, la amargura de ver cómo aquellos en quienes confiaba tejían mentiras a mis espaldas. Pero también recordé mi silencio, esa decisión firme y contenida que me permitió actuar con inteligencia y coraje. El silencio que fue mi escudo y mi espada, mi refugio y mi victoria. A lo lejos, escuché voces, risas suaves que se acercaban. Era Enrique con una bandeja de té, seguido por Vicente y Leticia. Pero esta vez no había miedo ni reproches. Había una distancia respetuosa, una aceptación tácita de que las cosas habían cambiado para siempre. Leticia se detuvo unos pasos atrás, con la mirada baja, mientras Enrique y Vicente se sentaban en los bancos del jardín. No hubo palabras, amargas, ni acusaciones, solo un reconocimiento silencioso de que el pasado no podía repetirse. Yo los observaba con ojos serenos, consciente de que la verdadera fuerza no estaba en la confrontación, sino en la capacidad de soltar y avanzar. Sofía se levantó de mis piernas y caminó hacia ellos, con la inocencia que solo la juventud puede tener. Les tendió una flor que había arrancado del arbusto, un gesto pequeño, pero cargado de significado. En ese instante,
Sentí que el futuro no estaba en las heridas que quedaron atrás, sino en la posibilidad de reconstrucción y esperanza. Regresé a la casa con una sensación de paz profunda. Cerré la puerta detrás de mí y colgué la llave en su lugar habitual, un ritual que había recuperado con orgullo. En la mesa, dejé la taza vacía de té y me senté frente a la ventana, contemplando el atardecer que teñía el cielo de tonos cálidos y dorados. Tomé el cuaderno donde había escrito cada paso de esta historia, cada lágrima, cada victoria silenciosa. Pasé las páginas con delicadeza, como quien acaricia un recuerdo que ya no duele. Finalmente, escribí una última frase, un epitafio para la tormenta y un himno para el renacer. He cerrado la puerta, pero he abierto el alma. Aquí, en este silencio, soy libre. Apagué la luz y escuché cómo la noche abrazaba la casa con su manto oscuro y protector. Sentí por primera vez que todo estaba en su lugar, que el ciclo se había cerrado con dignidad y que la vida continuaría, imparable, hermosa en su fragilidad y fuerza. Porque la verdadera victoria no se grita, se vive, en el silencio, en la calma, en la certeza de que uno puede caer, levantarse y florecer, una vez más, contra viento y marea.